Bien, vamos a ir a Génesis. Capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 7, 8 y de ahí vamos a saltar al número 15. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. La semana pasada, el domingo pasado, el sábado pasado, habíamos empezado dentro del tema de conocer a Dios, un subtema, podríamos llamarle, que se llama, ¿se acuerdan cómo le dije a los que estaban? Dios y el hombre, ¿sí? Hemos pasado muchas enseñanzas hablando de las características de nuestro Dios, pero vamos a empezar a ver ahora cómo es que Dios trata con el hombre, ¿no? El primer tema había sido Dios y el hombre de una manera más general, pero ahora esta enseñanza se llama Dios y Adán, primera parte. ¿Por qué? Porque mientras yo estaba preparando el mensaje me di cuenta que no había forma de meter todo lo que hay para hablar de Adán en una sola enseñanza. Así que no sé si va a dar para dos para una más o para dos más. Pero por lo pronto, tal vez sean solo dos. Esta es la primera parte. Bien, Dios y Adán, ¿no? Vamos a ver cómo fue el trato de Dios con Adán. La primera parte, ¿no? Desde el principio vamos a empezar. Algo muy interesante que hay sobre este relato que acabamos de leer, de la creación del hombre en la tierra, ¿no? Ese hombre, ¿quién era? Era Adán. Y dice que lo tomó del polvo de la tierra. La tierra en aquella zona de Israel, todos aquellos lugares donde se calcula aproximadamente que pudo haber estado el jardín del Edén. ¿Saben de qué color es esa tierra? Es una tierra roja. Y Adán significa eso, significa rojo. Eso es lo que significa. Bien, y hay algo muy interesante con respecto a la creación del hombre, que podemos compararlo con la creación del cielo y la tierra, que ya hemos visto en otras oportunidades. ¿Recuerdan? Y ya lo hemos repetido muchas veces, así que algunos se tienen que acordar cuál era la palabra que Dios usaba, que usa la Biblia cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra. Era la palabra, ¿se acuerda alguno? Bará. Era la palabra bará. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan? Crear de la nada, hacer aparecer de la nada. Dice la palabra de Dios que Él puede llamar las cosas que no son como si fuesen. El único que puede llamar las cosas que no existen y hacer que existan es Dios. El único que puede transformar nuestras vidas de un desastre en algo maravilloso y hermoso es Dios. ¿Sí? El único que puede hacer aparecer en una persona drogadicta y perdida en el mundo el deseo de seguir a Dios, el deseo de rectificar su camino, el único que puede hacer eso es Dios. Él puede crear de la nada esa necesidad espiritual. Amén. Pero algo muy interesante es que cuando Dios acá forma al hombre, no usa la palabra bará, no dice Dios creó, bará, hizo aparecer de la nada, sino que usa otra palabra distinta. Fíjense, el versículo 7 de Génesis 2 dice, entonces Jehová Dios formó. En español ya usa otra palabra, no dice creó. ¿Qué es formar? No es lo mismo, uno no dice, por ejemplo, si hace un pan casero, no dice yo creé un pan casero. Yo hice, yo fabriqué, ¿sí? Uno fabrica, uno compone a base de materia que ya existe. Uno agarra la harina, agarra la sal, los distintos instrumentos, la grasa, y de ahí hace un pan casero. Bueno, ahí Dios dice que formó al hombre. Ya no usa la palabra crear de la nada, sino que lo creó a partir de algo. ¿Y a partir de qué lo creó? Del polvo de la tierra. Ahí hay un par de palabritas muy interesantes. La palabra formó, como les dije, no es la palabra bará, es la palabra yatzar y significa,
fíjense lo que significa. De ahí viene la palabra alfarero, barro, en otras traducciones dice creó del barro, significa crear, criar, disponer, forjar, ¿sí? Hacer, labrar, pensar, idear, ¿sí? O sea que lo que nos está diciendo acá que Dios a partir de la misma materia, ¿sí? Y acá cuando dice el polvo de la tierra, también no significa simplemente el polvo, significa barro, significa ceniza, escombro, mezcla, ¿sí? Tierra, todo esto significa. O sea, que Dios a partir de ya de algo creado por Él mismo, que fue la misma base de la tierra, a partir de ahí empezó a crear al hombre. Hay algo muy interesante que tenemos que saber y es a no presuponer cosas que la Biblia no dice. Y esto es muy importante porque es un error que muchos cristianos han cometido durante la historia y muchos cometemos todavía. Presuponer cosas que la Biblia no dice. Cuando Dios dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra en 7 días, ya lo hablamos a esto, ¿no? Pero presuponemos que son nuestros días. Pero si todavía no existía ni el sol ni la tierra, no son días de 24 horas. Está hablando de otra cosa. Está hablando de 7 tiempos de Dios, 7 días de Dios. Y la palabra de Dios dice que para el Señor un día es como 1000 años, exactamente. Y 1000 años son como un día. O sea, para el tiempo es de otra forma, distinta a la nuestra. Así que ese formó los cielos y la tierra, mejor dicho, creó los cielos y la tierra en 7 días. Puede haber sido cientos de miles de años para nosotros, pero para el Señor fueron 7 días de Él, 7 tiempos de Él. De la misma manera, acá cuando la gente lee, tanto inconversos como cristianos, sobre todo cristianos, leen este relato y lo toman de una forma muy literal. Entonces, ¿qué es lo que se imagina cuando Dios creó a Adán? Que Dios agarró barro, hizo una estatua de barro, le sopló y de golpe apareció una persona viva. Esta es una interpretación, que puede ser así o no. Pero si Dios se tomó tal vez miles de millones de años para crear a la Tierra, no hay necesidad de que haya hecho al hombre en 5 segundos. Hay varias interpretaciones de esto y a medida que pasa el tiempo se va como reconciliando lo que dice la palabra de Dios con lo que la ciencia va descubriendo, ¿sí? Ya entendemos de que esos 7 días de la creación son los 7 tiempos del universo, las eras geológicas, el tiempo que Dios se tomó para ir labrando de a poco, porque Él no tiene ningún apuro. Él se pudo tardar el tiempo que Él quiso. Y cuando Él quiso, creó al hombre. Y hay varias formas de pensar esto de que Dios creó al hombre. Que Dios lo creó de la nada, que hizo barro, pero dice que lo hizo del barro y sopló aliento y ya está, así literal. Esa es una forma de pensarlo. Pero hay otro pensamiento muy interesante que también reconcilia un poco a la ciencia con lo que dice la palabra de Dios, porque recordemos que la ciencia significa conocimiento. Y Dios no está peleado con el conocimiento, Dios es conocimiento, ¿sí? Entonces cuando la ciencia descubre algo en la sangre, en la vida, hace poco escuchaba algo muy interesante, que en los tiempos antiguos, nosotros estamos acostumbrados a esta época donde la mayoría de nosotros vivimos en la limpieza porque fuimos acostumbrados a que nos lavemos las manos, sobre todo en este tiempo de cuarentena, de pandemia o lo que sea. Pero hace 200 años atrás la gente no cuidaba la higiene. Se lavaba las manos en la misma olla y en la misma olla después esa agua la usaban para lavarse la cara. Era muy asqueroso hasta hace muy poco tiempo. Todavía no había entrado el concepto de higiene, ¿sí? Así que si nos transportáramos en el tiempo a hace 200, 300 años, lo primero que sentiríamos es un olor a podrido horrible. En la época de la peste en Europa, ¿saben qué hacían con los desechos de humanos, la materia fecal y todo eso? Lo hacían en un balde y lo tiraban por la ventana a la calle, porque no entendían el concepto de higiene todavía. Y eso generaba muchas enfermedades. Luego, con el tiempo, con la ciencia, se descubrió el tema de las bacterias y todo esto, y de los virus, de las bacterias, y eso generó que la gente se empiece a cuidar. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Cuando vemos todas esas leyes que parecen aburridas que Dios le daba al pueblo de Israel, leyes de higiene, de lavarse las manos, de dejar correr el agua, vos la leés y decís, claramente el Señor los estaba cuidando de esto. El Señor los estaba cuidando de enfermedades. El Señor no se iba a poner a explicarle que había virus, bacterias, pero el Señor al decirles, cuando se laven las manos, dejen correr el agua y no la amontonen, lo que les estaba diciendo Él los estaba cuidando. Miren la importancia de cuidarla, de obrar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, a pesar de que ellos no entendían, ¿sí?
Y eso es lo que también lo libró al pueblo de Israel de muchas enfermedades. Bueno, asimismo, cuando la ciencia va avanzando y va descubriendo cosas, muchas veces los cristianos se pelean con ese conocimiento porque no es tal cual como dice la Biblia. Entonces la ciencia descubrió que el universo tenía miles de millones de años y los cristianos decían, no, tiene 7.000 años y nada más. Pero hay que tratar de reconciliar lo que dice la ciencia con lo que dice la palabra de Dios, porque por algo lo dice. Lo mismo está con la creación de Adán. Cuando dice que formó a Adán de la tierra, no quiere decir que literalmente hizo una estatua de barro y le sopló vida. Pudo haber sido un proceso de mucho tiempo. Ahí también algunos creen que puede estar reconciliada la idea de la teoría de la evolución, ¿sí? De que en realidad yo lo escuché hace poco, esa teoría está muy buena, es simplemente, no es bíblica, simplemente una teoría, pero de que tal vez en la evolución de los, porque los huesos, los esqueletos de los animales evolucionados, con los monos, lo que sea, están, los huesos existen, están ahí, no se puede negar, el diablo no puede crear, él solamente sabe matar, robar y destruir. Entonces, los huesos existen, hay una evidencia, alguna evidencia de un tipo de evolución, que tal vez en realidad lo que se refiere acá es precisamente eso, es que cuando Dios toma ahí del polvo de la tierra, es los animales que fueron creciendo, que fueron evolucionando, y cuando ya pasó el tiempo, decidió tomar a uno, simplemente una teoría, ojo, tomar a uno de ellos y darle esta palabra. Fíjense, dice versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente. Esa palabra aliento de vida, fíjense lo que significa. Significa, es la palabra neyamá y significa viento, resoplido, ¿sí? Pero también significa, escuchen esto, furia, aliento vital, significa inspiración divina y significa intelecto, que Dios le dio al ser humano intelecto. Así que ya sea, no importa, ya sea que Dios creó al hombre de repente o a partir de una evolución o de como fuere, Dios en un momento a ese hombre que fue formando le dio intelecto, le dio aliento vital, le dio inspiración divina. ¿Qué es lo que nos diferencia de todos los animales? La capacidad de pensar, la capacidad de razonar. ¿Por qué somos tan parecidos a muchos animales en muchas cosas? ¿Sí? ¿De dónde viene el tema de la teoría de la evolución? Porque los monos en muchas partes de su cuerpo son idénticas a las nuestras. ¿Sí? No el ADN, pero los pulgares opuestos, ciertas actitudes, la forma de cuidado de la familia, somos muy iguales, pero hay un problema, ellos no tienen intelecto, no tienen inspiración divina. ¿A cómo se traduce eso? Se traduce como alma o espíritu. ¿Cómo está creado el hombre? ¿Cómo está formado? De cuerpo y alma y espíritu. El cuerpo lo formó de la tierra, como fuere, de repente o en un periodo de tiempo largo. Pero en algún momento el Señor le da, ¿qué le da? Parte de su propio ser. En Dios está la vida. Él es vida y solamente la vida puede provocar vida, porque el ser humano no puede crear una máquina y darle vida, porque no tenemos esa capacidad. Pero en Dios estaba la vida y Él crea a ese hombre y le da ese, ¿cómo se llama? Neyamá, ese resoplido, ese aliento vital, ese intelecto que viene de parte de Dios. ¿Sí? En algún momento Dios crea a este Adán y le hace entender, de repente, si era un ser inerte, de repente cobró vida, un ser viviente. Y si era simplemente un mono evolucionado, de repente empezó a entender. Ahí vino el entendimiento. Soy un ser vivo, soy una persona existente, Dios me creó. ¿Sí? El aliento vital, la inspiración divina. ¡Wow! Estoy vivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Qué momento para Adán, ¿no? Imagínense ese momento, el momento del despertar de la humanidad. De repente, inspirar y decir, soy un ser humano, soy un ser existente. No es que apareció como un bebé que lo tuvieron que enseñar, no, le dio intelecto, le dio inspiración divina. De repente empezó a entender, ¿sí? Exactamente. Por eso no hay que pelearse con si es la teoría de la evolución, si es del igual, no se preocupen. Nos enfoquemos en lo que dice la palabra de Dios y luego las otras cosas tienen explicación de alguna forma. Este proceso, fíjense qué interesante, esto que el Señor hizo en él, ¿por qué lo hizo? Vimos la semana pasada. Para formarlo, ¿cómo?
a su imagen y semejanza. ¿Y cuál era la imagen y la semejanza de Dios? La santidad. ¿Se acuerdan? La imagen y la semejanza de Dios era la santidad. Dios creó al hombre, ¿sí?, de la forma que haya sido, porque no especifica la Biblia exactamente cómo fue, en qué orden, cuánto tiempo duró esa creación, pero Dios lo creó a su imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza es el aliento de vida, a través de esa inspiración divina, de ese espíritu que le metió, parte de su propio ser, de su propia vida, metió en el hombre, ahí lo estaba haciendo a su imagen y semejanza. Ese mismo proceso que vivió Adán es el que todos los cristianos hemos vivido, ¿sí? Fuimos formados primeramente como seres humanos, ¿sí? ¿Y por qué di este ejemplo de que se considera que tal vez la teoría de la evolución viene así? Porque fuimos formados en la naturaleza animal. Cuando un niño nace, ¿qué es lo que quiere? Comer y dormir, como los animales. Es un instinto natural, no les interesa nada más. Y si no le das de comer te va a hacer un berrinche, se va a volver loco, va a patear a medida que crece, aprende más a ser irrespetuoso, a gritonear, a esto es mío, ¿o no? Todo el tiempo ¿y qué pasa? A partir de la enseñanza de los padres y de la escuela y de la sociedad, esa bestia empieza a sosegarse, empieza a entender, no, si hago este berrinche no voy a obtener nada, o voy a obtener una cachetada. Si contesto mal, me van a retar, me van a dejar en penitencia. Eso nos va condicionando. ¿Y qué pasa? ¿De golpe se transformó de una persona mala en una persona buena? No. Lo que pasa es que aprendió a dominar a la bestia un poco. ¿Pero por qué lo hace? ¿Acaso cuando nos enseñan a ser buenos, dejamos de ser egoístas para toda la vida? No, seguimos siendo egoístas. Seguimos queriendo que las cosas sean nuestras, nada más que aprendimos a no volvernos locos por eso. Pero seguimos siendo egoístas. Seguimos siendo mal pensados. No le insultamos, pero a veces el insulto se lo decimos por dentro. ¿Es así o no es así? La naturaleza caída, la naturaleza natural humana, es así. Fuimos creados por Dios, pero en una naturaleza animal se le llama, ¿no? Dice terrenal, ¿cómo es que dice? Terrenal, animal y diabólica, creo que dice, ¿no? Bien, somos creados en una naturaleza animal. Ese es el primer paso. Pero luego recibimos, ¿qué cosa? El aliento de vida, el Espíritu Santo de Dios. Un día alguien nos habla de la salvación y nos dice, hermano, hermana, necesitas a Cristo en tu vida, porque sin Cristo te vas a ir al infierno. Y nuestra mente nos viene el aliento de vida, ¿no? El Espíritu Santo nos toca y nos viene, ¿qué cosa? El intelecto. La mente dice, o sea que si no me entrego a Cristo, es verdad, pierdo mi alma para siempre. ¿Qué va a pasar qué va a ser de mí después de que muera? ¿Sí? ¿Qué viene? ¿Qué vino a nosotros? El aliento de vida, el aliento del Espíritu Santo en nuestra vida nos impacta y nos da el entendimiento de las cosas. Y ya no queremos saber nada de la vida anterior, ya no queremos vivir como animales. Por ahí nuestro cuerpo todavía quiere vivir como animales, pero nuestra mente, nuestro corazón, yo ya no quiero más esto. Y si por ahí pecamos nos duele, no quiero, no quise contestar así y nos toca ir a pedir perdón. ¿Qué pasó? Hemos sido transformados de un ser inerte, ¿sí? O si se quiere, de una estatua muerta, dice la palabra del Señor que Él nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Bueno, tomamos el ejemplo de que Dios hizo una estatua de barro, así, esa estatua de piedra, de barro, de golpe cobra vida, de golpe ya no es más un ser inerte, sino que es alguien sensible a lo que pasa. En ese ejemplo, en el otro, si era un animal que de golpe cobró conciencia, éramos animales, ¿sí? El ejemplo este que siempre me gusta es el tema del cerdo, ¿no? Que si, esto se lo saqué a otro predicador, que dice, si vos a un cerdo le pones un plato de alguna comida elaborada, fina, algún plato de alta calidad, y le pones basura, verduras cortadas, yogur cortado, todo tirado así en el piso, ¿a dónde creen que vaya el chancho? A la basura. El chancho, la otra comida bien elaborada, no le interesa. Al chancho le gusta la basura. Ahora, ¿qué pasa si de repente ese chancho está comiendo la basura y por un milagro ese chancho se convierte en humano? Y se ve tirado en la basura comiendo basura. ¿Qué va a hacer? Primero dice, va a vomitar la basura. Porque nosotros los humanos no podemos comer basura, nos da asco. Si nos obligan a comer basura, lo vamos a vomitar, es un asco para nosotros. Y segundo, se va a sentir avergonzado, horrible, que está la comida linda ahí y está comiendo acá porquería. ¿Sí?
Eso pasa en nuestro corazón cuando el Señor nos transforma de verdad. Esa es una evidencia que podemos saber si verdaderamente hemos sido cambiados por el Señor. Nuestro corazón ya no quiere las cosas del mundo, ya no quiere la basura, ya no quiere la inmundicia, no quiere andar con juntas que andan en borracheras, que andan en drogas. Yo no quiero eso, no quiero eso en mi vida, quiero alejarme, ya no soy un cerdo, ahora soy un humano. Quiero vivir la santidad de Dios. ¿Sí? Ese es el ejemplo de la transformación que Dios hizo. Es el proceso que Dios hizo en todos nosotros los que hemos creído en Cristo. Nos creó primero que nada, nos formó, del vientre de nuestra madre nos formó, pero seguíamos siendo animales sin conciencia. En el momento que Él nos da el Espíritu Santo, ahí entendemos toda la verdad. ¿Se entiende? Versículo 8 leamos y saltemos al 15. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjense esto, el primer contacto de Dios con Adán fue crearlo y darle vida. Pero esta nueva vida no era para que simplemente existiera, no es que lo creó y le dijo, bueno, anda por el mundo y haz lo que ustedes hagan. Fíjate, manejate, como dicen algunos, manejate, no sé, ahí tenés el mundo, disfrutarlo, hacer lo que quieras, es todo tuyo. No, el Señor lo creó y lo puso Él mismo, no dice que lo mandó, lo puso, lo llevó y lo puso dentro del huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara, lo cual, ¿saben que lo que es labrar? Es abrir la tierra, es un trabajo forzado. Abrir la tierra, ¿sí? Para poder plantar semillas, para que lo labrara y para que lo guardase, o sea, para que lo cuide. No solamente abrir la tierra, tirar semillas y dejar el gozo. No. Cuando la planta empiece a dar fruto, cuidá la fruta. Fíjate, si alguna está en malas condiciones, sacala porque va a afectar a las otras. O sea que el Señor lo crea, pero le dio dos cosas importantes. Un lugar a donde vivir y un propósito para su vida. ¿Sí? Es muy importante esto. Un lugar donde vivir lo llevó y un propósito para su vida. Y esto no era algo desagradable para Adán, porque todavía la conciencia no estaba en pecado. El pecado todavía no había entrado al mundo. Trabajar para Adán era un gozo, una alegría. Así como dice que los ángeles trabajan día y noche, todo el tiempo trabajan delante de la presencia del Señor, ellos no sienten cansancio. Ellos están en gozo, en alegría, alabando a Dios y trabajando para Dios. Así estaba Adán. ¿Sí? No se fatigaba, no le dolía la espalda, no tenía hambre ni necesidad. Él trabajaba por gozo, ¿sí? Porque Dios no crea ociosos. Dice un dicho del mundo muy interesante, pero que casi parece sacado de la Biblia, ¿no? Que dice, la mente ociosa es el taller del diablo, dice. La mente ociosa, cuando estás mucho tiempo al vicio, dice, es el taller del diablo. Ahí empieza el diablo a trabajar. Bien, Dios no quiere ociosos, ¿sí? Todas las personas que Dios llamó en la Biblia, ¿qué estaban haciendo? Estaban trabajando, todos estaban trabajando. Uno se pone a buscar y todos los que Dios llamó estaban trabajando. Moisés, ¿qué estaba haciendo? Pastoreando ovejas. ¿Sí? Elías o Eliseo estaba también labrando la tierra. Y así todos los que fue llamando, Pedro estaba pescando. Mateo, a pesar de que no era muy digno lo que hacía, pero estaba cobrando impuestos. Todos estaban en actividad. Dios no llama vagos. ¿Sí? Entonces esto que él hacía, Adán, ¿cómo lo hacía? De una forma gustosa. Ahora viene la aplicación a nuestra vida. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero no tienen el deseo ni el gusto de congregarse, ni mucho menos de trabajar para Cristo. Esto que vimos de que el Señor lo crea y le da el aliento de vida es la representación de cuando Dios pasa de muerte a vida porque uno cree en el Señor Jesucristo. Pero el Señor no es que uno cree y ya está, ya crees en Dios, ya sos salvo, ya está listo. Manéjate ahora, seguir con tu vida, total, ya creíste en Cristo, ya hiciste la oración de fe, así que ya está. No. El Señor, ¿qué hace? Así como hizo con Adán, Él lo puso en el huerto del Edén. El Señor, cuando hay una verdadera conversión, el Señor se encarga de llevarnos a una congregación. ¿A qué? A una congregación. A labrar y a cuidar. A trabajar. El Señor no tiene hijos vagos. ¿Sí? El Señor no tiene hijos vagos.
Por lo general, cuando una persona, por lo general no, es así, cuando una persona dice que él recibió a Cristo, pero no se congrega en ningún lado, dudo que haya una real conversión, porque el Señor cuando te convertís, te lleva a alguna congregación para que trabajes, ¿sí? Para que empieces a formarte con los otros hermanos en Cristo. Y esto es muy importante. Un cristiano sin iglesia no es cristiano, porque la iglesia somos los cristianos, ¿sí? Sí, ya eso ya lo hemos visto acá, ¿sí? Bien, entonces, por más que uno diga que uno es cristiano y si no se congrega y no trabaja para el cuerpo de Cristo, no es parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es el mismo ejemplo que el Señor hizo, lo puso en un lugar y lo puso a trabajar. Lo primero que Dios nos manda a hacer al recibir la salvación es, primero, congregarnos y segundo, amarnos los unos a los otros. Y cuando uno viene a la congregación tiene que pensar en eso. Yo no vengo acá a escuchar, algunos dicen van a la iglesia a cargar las pilas. No, a la iglesia no se viene a cargar las pilas. Todo lo contrario, venimos a colaborar los unos con los otros. ¿Sí? Porque así como a mí me tocó hoy pasar la mañana y la tarde preparando este mensaje, ¿sí? Y pregúntele al pastor y a cualquiera que predican si después de hacer esto no terminase exhausto, porque estuve todo el día pensando cómo escribir esto, cómo decirlo correctamente, ¿sí? Cansa, así como a mí me tocó hacer eso, a otro hermano le tocó preparar el tema de los símbolos, a otro le tocó limpiar. Todos estamos trabajando en algo para el cuerpo de Cristo. Lo primero que Dios nos manda es, después de la salvación, es a congregarnos y a amarnos. Y esto ya, aparte del trabajo, es Él que dice, y que lo guardase, que lo cuide al huerto. No es solamente tirar la semilla, predicar y listo, congregate en alguna iglesia. No, no, ya vinieron acá las personas, ahora cuidalas, ahora tratalas con respeto, ahora trata de hablarles de la palabra de Dios con amor. Y si no entienden, tené paciencia, ¿sí? No es solo labrarlo para que crezca en número, no solamente porque labrarlo, hay muchas iglesias que son así, es predicar, evangelizar, sí, sí, traigan, y si pueden sacar también, y se van al huerto ajeno para sacar plantitas del huerto ajeno y las traen a su propio huerto. No, hermanos, no, no es así. Y si no crece el huerto, es porque los poquitos miembros que hay en el huerto no están cuidando el huerto. Es así de simple. En el huerto es que hay que venir a trabajar. La iglesia venimos a trabajar para Cristo. Con esa canción que cantamos, trabajemos para Cristo desde el alba al vislumbrar. ¿Sí? Trabajemos para Cristo. No es solamente labrar la tierra, también hay que cuidar a las plantitas, cuidar a los nuevos hermanos, cuidar a los viejos hermanos. ¿Sí? Amén. Pero si no hay deseo, recordemos la naturaleza no caída de Adán. Él trabajaba con gusto en el huerto del Edén. Pero si no hay deseo, no hay gusto, no hay alegría en venir a la casa del Señor, no hay un gozo, aunque sea, no te digo que vivamos jajá viva la pepa, pero si no hay algún tipo de alegría dentro del corazón de decir, por más de que la cosa está difícil, por más de que algunos hermanos son complicados, yo voy a seguir sirviendo al Señor. Por más de que estoy viendo que muchos hermanos no están asistiendo, yo voy a congregarme igual. Si no hay ese gozo, esa alegría, me pregunto, ¿habrá inspiración divina? ¿Habrá ese resoplido del Espíritu Santo dentro nuestro? ¿No será que somos un muñeco de barro adentro de la iglesia que todavía no tiene vida? ¿No será que somos a lo mejor un mono que todavía no evolucionó dentro de la iglesia? Que nos aprendimos, porque los monos, los perros, los delfines, aprenden todas las muecas. Los perros, vos les enseñás distintas, ¿cómo se dice? Distintas actividades que hacemos los humanos y los perros las aprenden. Ahí podés ver en videos en YouTube, en TikTok, donde sea. Hay un montón de videos chistosos que muestran que el perro hace lo que hace el dueño. Y el perro va, la otra vez veía un perro que iba al baño, orinaba en el baño y con la patita tiraba la cadena. Bueno, muchos cristianos son así. Todavía están con la naturaleza de animal, pero han imitado todas las muecas que hacen los cristianos y creen que son cristianos, pero todavía no está el intelecto, el aliento divino dentro de su ser. ¿Amén? Es duro lo que les estoy diciendo, porque nos lleva a analizarnos a nosotros mismos, nos lleva a analizarnos y es una cosa que un cristiano no debe dejar de hacer. Hay muchos cristianos que consideran que como ya, no, yo voy a la iglesia desde muy chico y pasé mucho tiempo, ya consideran que son cristianos y ya está. No, ¿qué dice cuando participamos de la cena? Examínese cada uno a sí mismo.
Volvé a repensar, ¿verdaderamente soy hijo de Dios? Por las dudas. Yo ya sé que soy hijo de Dios, pero por las dudas repensalo. ¿Cómo estoy con el Señor? Ay, y retomamos. ¿Me sigue gustando el pecado? Y algunas cosas sí, pero si las hago me siento culpable y trato de vivir en santidad y me cuesta, pero bueno, está bien. Entonces hubo un nuevo nacimiento. No quiere decir que nos vamos a sentir todo el tiempo bien, pero tenemos que autoexaminarnos a nosotros mismos. ¿Amén? Continúa un poquito más adelante, versículos 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. El primer contacto que Dios tiene con Adán, lo crea y le da el aliento de vida. ¿Sí? El segundo contacto que tuvo con Adán fue para darle un lugar y un propósito al hombre, a Adán. ¿Sí? Y el tercer contacto que tuvo, este último que vemos acá, fue prevenirnos, para prevenirlo del desastre. ¿Sí? Dios demostró su amor hacia Adán desde el primer momento. Lo creó y le dio parte de su propio ser, de su propia vida, para que Adán viva, para que Adán entienda. Dios le dio un lugar precioso donde trabajar y un propósito de vida, ¿sí? Un lugar donde seguramente no habría dolores de espalda. Dice que ahí tenía el árbol de la vida. Y el árbol de la vida, dice en Apocalipsis, que todo el que come del árbol de la vida vive para siempre. Y eso es esa era la idea de Dios para Adán, que él viviera para siempre. Que si tuviera supongamos alguna dolencia o una enfermedad, iba al árbol de la vida, comían y ya está. ¿Sí? Seguí para adelante. No te afecte nada. Hay algo muy hermoso que me gustó mucho con respecto a esto que les decía de no presuponer cosas. Mucho tiempo todos presuponemos de que en el huerto del Edén no había ni siquiera dolor, ¿sí? Lo cual la Biblia no dice que no tenían dolor. Hay una serie nueva que salió que me gustó mucho cómo lo representaron a Adán y Eva, ¿no? ¿Vieron los que hicieron la serie de Moisés y la de Jesús, esta nueva, los brasileños que están haciendo? Ahora hicieron una de Adán desde el principio, de Génesis, Adán y Eva. Me pareció espectacular porque mostraban que Adán y Eva, cuando estaban en ese momento de inocencia, Adán la agarra a ella y jugando bruto, así, divirtiéndose, le agarra fuerte el brazo y la lastima. Y ella, pará, eso me hizo daño, le dice. Y él se da cuenta, ay, perdón, ¿viste? Y la cura, y es como que a partir de ese momento entiende de que, no, muy fuerte le hace daño. Entonces siguen con esa inocencia, pero nunca dice la Biblia que no había dolor. Tal vez también tuvieron que aprender a que ciertas cosas, porque en Apocalipsis dice que el árbol de la vida es para la sanidad de las naciones. O sea que tal vez había dolor, pero no mortal, no enfermedades mortales, ¿no? Es muy interesante, por eso les decía, no hay que presuponer cosas que la Biblia no dice. Bien, el Señor desde el primer momento les dio lo mejor, ¿sí? Les dio un excelente lugar donde vivir, unas excelentes condiciones y lo más hermoso de todo, el árbol de la vida, el árbol con el cual iban a vivir por siempre, que iba a sanar todas sus dolencias sin ningún problema. Y esto es lo interesante, ¿no? Acá cuando les dice esto, porque el mal, acá vemos que el Señor le advierte de que no coma del árbol, dice, del árbol de la ciencia. ¿Y qué significa la palabra ciencia? Conocimiento. Por eso les digo, la ciencia no está peleada con la Biblia, ni con Dios, porque de Dios viene la ciencia y el conocimiento. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, del conocimiento, de entender lo que es lo bueno y lo malo, no comerás. ¿Por qué? Porque Adán y Eva no conocían, o Adán, porque en este momento estamos hablando de Adán, Adán no sabía qué era lo bueno y qué era lo malo. Adán solamente conocía lo perfecto, la perfección, ¿sí? No había una necesidad de que Dios le explique el bien y el mal, porque ya de por sí era un ser perfecto. Y esto es lo interesante, el mal, dice la palabra de Dios, no surgió de Adán, no apareció en Adán. Según lo que dice la palabra de Dios, el mal, ¿de quién surge? De Satanás, exactamente. Y esto es muy interesante porque hay mucha gente que dice, yo he escuchado, ¿no? Gente obviamente no cristiana, era
que creo que era, sí, era un programa de Mario Pergolini, me acuerdo, que hablaba en un programa de radio, y y se pusieron a hablar del tema de Adán y Eva, y decía, ahora también Dios, como diciendo, qué mal llevado, ¿no? De ponerle el árbol ahí en el medio. Fíjese el pensamiento humano, ¿no? Y no ponerse a fijar en todas las bondades que el Señor le había dado. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer, pero de este no comas. Y decían que Dios era mal llevado por ponerle el árbol ahí en el medio. Digo, ¿y el resto de bondades? ¿Por qué el Señor puso este árbol ahí en el medio? ¿Alguna vez se preguntaron? ¿Qué hubiese pasado si no ponía el árbol? ¿Nunca habría pecado? Interesante. Eso está en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cuando el Señor crea a Lucifer, todavía no se llamaba Satanás porque Satanás significa enemigo, se llamaba Lucifer o Lucero, ¿sí? Significa ángel de luz, ser de luz. Cuando Dios crea a Lucifer, dice, lo creó el más hermoso de toda la creación, ¿sí? Y lo puso por encima de todo su reino, por encima de todos los ángeles. Era un arcángel, creo que es el nombre. ¿Sí? Estaba por encima de todos los ángeles, le dio mayor autoridad que a todos los ángeles. Solamente estaban por encima Dios Padre y Dios Hijo, a la misma altura, ¿sí? Uno sentado al lado del otro. ¿Y qué dice Satanás? De golpe miró y dijo, subiré al monte donde está mi Padre, dice, y me sentaré al lado de Él y seré semejante a Él. ¿A quién estaba tratando de imitar? A Cristo. ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? Cristo. ¿Qué hizo Satanás? Trató de sacarle el lugar a Cristo. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿y quién tentó a Satanás? ¿De dónde salió la tentación de Satanás? De él mismo. ¿Saben de dónde salió? Salió de la capacidad de elegir que Dios nos dio. Cuando vemos que Dios les sopló el aliento de vida, que también significa intelecto, junto con el intelecto está la capacidad de elegir. Satanás fue creado, un ser perfecto, glorioso, dice, maravilloso, más allá de todo lo que nos pudiéramos imaginar. Un ser de luz total. Y en ese ser tan perfecto, solo por debajo de Dios, en ese ser de luz apareció la maldad. ¿Por qué? Porque podía. Porque podía. Porque pudo elegir rebelarse. Solo en él. Dice la palabra de Dios que con él arrastró a la tercera parte de los ángeles. O sea, un tercio. ¿Sí? Uno de cada 3 ángeles le creyeron a Satanás y se rebelaron contra Dios. Gloria a Dios por los otros 2 de cada 3 que se quedaron con Dios. Pero ellos no tenían ningún tipo de tentación. Por lo tanto, no tienen ningún tipo de salvación. ¿Por qué el Señor no hizo un plan de salvación para los ángeles? Porque ya no hay excusa. Lo veían a Dios cara a cara y se rebelaron contra Dios. ¿Cómo Dios? Es imposible. No tenías tentación, no tenías nada para rebelarte contra Dios. Y se rebelaron contra Dios. Entonces, acá Adán, fíjense qué interesante esto, y nos muestra el amor de Dios por la humanidad. Dios, antes de crear al hombre, ¿sabía que el hombre iba a pecar? Sí sabía. Entonces, ¿por qué puso el árbol? Para que si pecaba, pecara por una opción que le dio Dios. Y no que su maldad salga de la nada. Porque si la maldad del hombre salía de la nada, no había remisión de pecado. ¿Por qué Satanás no tiene salvación? Porque su maldad surgió de él mismo. La de Adán surgió de una tentación de Satanás, de una opción que Dios le dio. ¿Sí? Entonces Dios pudo compadecerse de Adán, pudo compadecerse de ustedes y de mí. ¿Sí? Porque había una opción. El hombre tomó la opción de desobedecer. Entonces Dios también tuvo la opción de perdonar esa desobediencia. ¿Se entiende? El mal no surgió en Adán, sino en Satanás. Sin el árbol del conocimiento del bien y del mal, las consecuencias hubiesen sido peores. ¿Sí? Sin esa opción, las consecuencias hubiesen sido peores, porque al menos el Señor ya tenía un plan de salvación para el hombre. ¿Sí? Ahora, fíjense esto qué interesante. ¿Qué es lo que les estaba dando Dios acá cuando le dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y la palabra morir significa separación. O sea, vos y yo vamos a estar separados. Adán veía a Dios cara a cara. A partir de Adán, ya los hombres no pudieron ver más cara a cara a Dios.
Quedaron separados. No era una muerte física, literalmente en el momento, era una muerte espiritual. ¿Qué es lo que Dios les estaba dando? Les estaba dando una ley. Les estaba dando una instrucción. Muy simple. No coman de este árbol. Que no sabemos qué sería el árbol. Pero bueno, no es el problema, no era el fruto lo que daba el conocimiento. Lo que dio el conocimiento fue la desobediencia, ¿sí? El hecho de ir y comer de ese árbol, ¿qué les estaba haciendo entender? Lo que era desobedecer. Era mejor esa opción que la de Satanás, que la maldad surgiera de la nada, ¿sí? Ahí ya no habría perdón de pecado y estaríamos todos embromados. Pero gloria a Dios que Él había preparado a su Hijo Jesucristo para que Él viniera a la tierra y cumpliera con toda la ley de Dios hasta la muerte en la cruz. ¿Se entiende el plan de salvación de Dios? ¿Qué sería de la iglesia de Cristo sin su ley? Una iglesia que no lee ni estudia la ley de Dios, me refiero a la palabra de Dios como ley, no la ley de Moisés, sino la ley de Dios, la palabra, la instrucción moral de la palabra de Dios. Una iglesia que no estudia la Biblia está muerta. ¿Sí? Y aparte de que si no hay ley, es un caos. Todas esas iglesias que vemos que tristemente mucha gente se burla, y con razón se burlan, que hacen desastre dentro de las iglesias, que bailan, que saltan, que rompen cosas. Esas payasadas, ¿qué son? Caos, desorden. ¿Por qué? Porque no hay ley. ¿Qué pasaría si no hubiese ninguna ley que nos diga ni cómo circular, ni qué semáforo, ni que respetar el semáforo, ni que no podés matar a otro, ni que no podés robar? ¿Cómo viviríamos? Un desastre, sería un caos. ¿Sí? Cuando el Señor crea, dice, los cielos y la tierra, dice, los formó, ¿sí? ¿Y qué pasó? Empezó a crear ahí las leyes de la física, las leyes del tiempo, las leyes de la gravedad, de la termodinámica, todo eso fue haciendo que se fuera formando la tierra y llegara al orden que la vemos hoy en día. Bien, las sociedades actuales también podemos estar acá sentados sin que nadie entre a matarnos, ¿por qué? Porque hay ley, ¿sí? Porque hay una ley. De la misma forma en la iglesia, si no estudiamos la palabra de Dios, si no hay ley, es un caos, es un desorden, es un desastre. Dios nos trajo, nos creó, nos dio la salvación y nos trajo a un huerto, a esta congregación, para trabajar, ¿sí? Para cuidar de los otros hermanos, pero también nos dio leyes, nos dio instrucción a través de su palabra. Y nuestro deber debe ser, ¿saben qué tenía que hacer Adán en el huerto junto con Eva? Estudiar la ley de Dios. Todos los días sentarse y meditar. ¿Cuál era la ley de Dios? No toques el árbol. ¿Sí? No comas del árbol. Debieran sentarse y todos los días recordemos lo que nos dijo el Señor. No toques del árbol. ¿Amén? ¿Terminamos? Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 18. Dice, así que, como por la transgresión de uno, o sea, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Y quién es ese uno? Esa justicia de uno. Jesucristo. ¿Sí? En Adán, todos los humanos estamos representados. Uno dice, si yo hubiese sido Adán, no hubiese tocado el árbol. Mentira. En Adán todos estamos representados, todos habríamos hecho lo mismo y el Señor lo sabía. Todos habríamos tocado el fruto. Porque Adán era un ser totalmente limpio, su mente estaba limpia, su cuerpo era perfecto, fue una creación directa de Dios, perfecta. Y en él cayó en pecado. ¿Ustedes creen que nosotros no habríamos caído? Totalmente, porque en Adán estamos todos representados. No había humano más perfecto que Adán. Si vamos a hablar de un humano perfectamente humano, era Adán. Creado directamente por Dios, dado el aliento de vida directamente de Dios. Así que nosotros, yo, Michael, no lo habría hecho mejor. Seguramente habría hecho peor el desastre. ¿Sí? Bien, en Adán estamos representados con respecto al pecado. Ahora, gloria a Dios por el sacrificio de Cristo, porque Jesucristo vino ¿a qué?
Y esto lo vamos a ver en la siguiente enseñanza. Por eso les dije, esto era muy largo para hacerlo en una sola enseñanza. En Cristo estamos representados en que en la obra que Él hizo, ¿y cuál es la obra? ¿La muerte en la cruz? No. Toda la vida de Cristo es la obra de Cristo. Desde el momento en que nació hasta la crucifixión y muerte, Él vivió una vida de santidad, de justicia, de pureza. ¿Sí? Vino con la misma naturaleza, se hizo hombre con la misma naturaleza que Adán. Una naturaleza sin pecado. ¿Sí? Con las mismas tentaciones que nosotros, dice la palabra de Dios. Tentaciones similares a las nuestras, pero sin pecado. ¿Quién la pasó peor con las tentaciones? ¿Adán o Jesús? Jesús ya tenía un mundo lleno de pecado y lleno de tentaciones por todos lados y no cayó en un solo pecado. Adán solo tenía una ley y cayó en esa ley. ¿Mm? ¿Amén? En Adán todos estamos representados en cuanto al pecado, pero en Cristo estamos justificados. La forma de obrar de una persona demuestra si es un verdadero hijo de Dios o un hijo de Adán. ¿Sí? ¿Somos hijos de Dios o todavía somos hijos del hombre, hijos de la carne? ¿Sí? Dios nos creó, nos dio una nueva vida, nos plantó en una iglesia y nos puso a trabajar para cuidarla y hacerla crecer, hermano. Ese mismo plan que Dios puso para Adán es el mismo plan que puso para nosotros a través de Cristo. ¿Sí? Y esto solo se puede hacer conociendo la ley de Dios. Si no, es imposible. No podemos crecer como iglesia si no conocemos la ley de Dios. Porque la ley de Dios, ¿qué hace? Nos advierte del peligro y de las consecuencias, como lo hizo con Adán. Y la desobediencia, ¿a qué lleva? A la muerte. Muchas personas, y con esto termino, muchos no entienden cuando estamos en una iglesia, no dejamos de ver el huerto ajeno, ¿no? Y allá a lo mejor tienen más gente, tienen silla más cómoda, tienen mejores sonidos. Pero Dios me plantó en este huerto para que yo lo trabaje, para que yo lo cuide, no para que esté mirando el huerto ajeno. ¿Y qué pasó con Adán? Y lo vamos a ver esto después. ¿Qué pasó con Adán cuando pecó? ¿Qué tuvo que hacer? ¿A dónde lo llevó el Señor? Lo vamos a dejar para la siguiente enseñanza. El Señor les bendiga.